El día de hoy nos acompaña en esta cabina dándole presentación a un buen amigo y colaborador del espacio ya hace un ratito, al consejero del INPEPAC, Alfredo Arias. ¿Cómo estás, querido amigo? Como siempre te agradezco que Amigo, hayas venido a tu pues muy espacio. agradecido por este espacio que me brindas en compañía aquí el buen Héctor. Pues estamos aquí a la orden para lo que podamos transmitir a tu audiencia y en sí a toda la ciudadanía del Estado. Te agradezco, pues muchos temas a nivel nacional, muchos temas a nivel local. La verdad es que la agenda política lo platicamos Héctor y yo cada día y cada semana, y parece que un tema eclipsa al otro sin dejarnos primero el análisis completo de cada asunto, y además pues, abre agenda y incluso quedan por ahí asignaturas. La verdad es que el ámbito político en el Estado y a nivel nacional, desde que llegó Morena, se ha acelerado una reconfiguración político-social inherente e innegable, y esto es una nueva, ya no normalidad, no solamente en tema de salud, en el tema político, es una nueva realidad, ¿no? Sí, claro, y fíjate que para todos aquellos que nos gusta estudiar la política, o soy doctor en ciencias políticas, de verdad que ha sido un sexenio muy rico y que tiene su origen no solamente en las elecciones del 2018, o sea, es un proceso que ha venido construyendo el Estado mexicano y que hoy el resultado es el que tenemos, ¿no? Y en efecto, todos los días hay un tema que te permite ser analizado y ver dónde tiene su origen. Sí, y además el análisis de temas que incluso están prácticamente dejan casi jurisprudencias en sí mismas, ¿no? Son temas Claro. inéditos, pero que son también factor inherente de una nueva realidad y una nueva manera de hacer política, no solo de la 4T, sino de los otros actores externos que se tienen que adaptar, y nosotros, bueno, porque somos simplemente cronistas, vemos esta reconfiguración y esta nueva manera de hacer política de alguna manera. Sí tiene que ser una política más participativa, pero también debe ser más informada. Debemos generar ciudadanos acordes a la realidad que tenemos, porque los ciudadanos que tenemos estaban acostumbrados al modelo anterior, Sí. que era más pasivo, por llamarlo de alguna manera, menos informado, pero también menos polarizado. Y uno de los problemas que tiene este periodo en el que nos encontramos es la polarización tan aguda. De acuerdo. Es un tema muy complicado porque al final de cuentas, híjole, se han dividido en dos categorías la sociedad, por lo menos, y la polarización y la información y la desinformación que se genera es muy complicada. El tema de las redes sociales, Héctor, yo creo que nos viene a reconfigurar también el acceso y la inmediatez a la información, a los puntos de vista, a la vida en el ámbito normal, pero también la cantidad de información que nos bombardea y que no todo es real, es un tema complicadísimo. No todo es real y no es completa en muchas ocasiones, ¿no? Es como cuando está agarras sesgada, un video exactamente. y lo segmentas y solo transmites la parte que quieres transmitir, después la edición. Entonces es lo mismo que pasa con la información. Y que además genera percepción. Una declaración, incluso cortada, te genera una percepción totalmente diferente de una realidad que al final no termina transmitiéndose como sí, pero permeando, ¿no? Así es. Consejero, sin duda tenemos un tema. Ya el próximo domingo, ¿no? Tendremos un histórico proceso, porque nunca se había llevado en la vida pública del país. ¿Cuál es el papel del INPEPAC en ese proceso de la revocación de mandato? En esta ocasión, pues nosotros somos colaboradores del Instituto Nacional Electoral. Es un proceso de un mecanismo de participación ciudadana que es de competencia totalmente federal, le corresponde al INE. Sin embargo, bueno, hemos estado colaborando con el INE, todos los organismos electorales de los estados, en los temas que se nos requieren, desde la promoción. Recientemente, me parece que el día de hoy incluso nos llegó una solicitud para que el día domingo también actuemos como oficialía electoral para aquellos ciudadanos que necesitan evidenciar o el apoyo de autoridades electorales para ir detectando cómo va marchando el proceso de revocación. El INPEPAC también estará colaborando junto con el INE para garantizar la transparencia, la certeza, el desarrollo en paz de este proceso de revocación de mandato. Oye, ¿y qué papel, a final de cuentas, lo va a generar el INE? A final de cuentas, pues se va a respaldar exactamente como lo dices en el INPEPAC, que a final de cuentas en el Estado el INPEPAC tiene muy buena reputación. A final de cuentas, las últimas elecciones, los últimos dos procesos electorales, no nada más las pasadas, han fortalecido la confianza de la sociedad en base al INPEPAC, en los buenos ejercicios. Y es más, o sea, pese a la polarización del pasado proceso que acaba del anterior, pues la verdad el sabor de boca y los halagos de la sociedad hacia el INPEPAC dan muy buenas señales. Y el hecho de que el INE eche mano, por lo menos del INPEPAC en Morelos, pues le da cierta certeza a la sociedad, independientemente si el ejercicio gusta o no gusta, pues de que hay los mecanismos.
Sí, por supuesto, pero además es una dinámica que traemos todos los institutos electorales locales, que somos el contacto directo de la ciudadanía con las instituciones electorales y que construyen la democracia. Tú puedes observar cuando una comunidad, ahora por ejemplo en la elección de autoridades auxiliares municipales, si una comunidad tiene duda de cómo realizar un proceso electoral, no acude al INE, acude, bueno, en nuestro caso al INPEPAC, como también puede acudir al Instituto Electoral de Puebla, de Querétaro, de Yucatán, de cualquier otra entidad de la República. Luego entonces, al nosotros tener precisamente esta ventaja frente al INE de este contacto ciudadano, pues nos permite a nosotros lograr precisamente objetivos como el coadyuvar para que pueda ser lo más transparente en desarrollo de la paz social y demás al INE en este caso. Que además yo lo describo al INPEPAC como la autoridad electoral de proximidad. Al final de cuentas, como dices tú, así es. son los que tienen el tema, el trato directo con la sociedad, todas las, incluso, pues no vamos a hablar de impugnaciones, pero todas las dudas se recaen con ustedes y eso es muy bueno. Pero además, los fallos, los criterios, pues, siempre han sido muy ecuánimes, porque al final de cuentas en la elección pasada hubo, no sé, tú tendrás el dato, no recuerdo cuántos impugnaciones subieron, que se subieron a la sala, primero a la estatal, al tribunal estatal, y el tribunal muchas veces los contradijo, y a la hora de subirlo a la sala regional, siempre avalaron la decisión del INPEPAC. Entonces quiere decir que los criterios son muy aseados, y a final de cuentas, pues al que el pierde le llega a doler, pues es implícito que no te gusta perder, pero el clamor popular fue en el sentido de un muy buen sentir por parte de la sociedad para con el INPEPAC y que se ve representado. Entonces, el hecho de que esté el INPEPAC inmerso en esta dinámica, creo que es importante, sobre todo, porque lo decías tú al principio, la polarización que se ha dado, y en este proceso, yo creo que históricamente pocas veces se ha visto un proceso tan polarizado, es fundamental la legitimidad y la confianza hacia los órganos electorales. Sí, por supuesto. Si no hay una confianza hacia el órgano electoral, híjole, los resultados pueden derivar en conflictos no solo mediáticos, sino incluso podríamos hablar hasta de levantamientos de algunas comunidades que se sientan agraviadas con los resultados electorales. Aquí en Morelos llegamos a tener hace muchos años experiencias desafortunadas de procesos electorales que salieron mal, se salieron de control, y bueno, incluso hasta muertos hubo, recuerdo, en aquella ocasión. Entonces lo que buscamos precisamente pues es tratar de minimizar esos riesgos a la hora de llevar a cabo los procesos. En este caso, el proceso de revocación de mandato, que yo creo que está muy vigilado, ¿no? Yo dudo mucho, no lo digo solo como autoridad electoral local, sino como ciudadano, dudo que pueda existir algún elemento que empañe este proceso de revocación, porque todos los ojos están en este momento hacia el INE, de todos los partidos, de todas las organizaciones sociales. Entonces, claro, pero eso, el que esté vigilado, bueno, también habrá mucha información, y me queda claro que, como comentábamos al principio, habrá quien quiera manipular esa información. Y si no se tiene el panorama completo, si no se siguió el desarrollo completo del proceso de revocación, pues te puedes quedar con una desafortunada idea. Que además tú decías que los resultados pueden pues, calar hondo, pero no son los resultados. Es la percepción y la lectura de algunos actores hacia los resultados, porque al final de cuentas, como dices tú, están blindados. La verdad es que a ojos vistos, pues hay un proceso limpio, aseado, y en la medida de los órganos electorales, pues bien hecho. Pero al final de cuentas no se le da gusto a nadie, y no voy a hablar de Andrés Manuel López Obrador, pero es muy complicado darle gusto a todos. Entonces, por lo menos el que se traslade, el que se perciba una legitimidad en un proceso es fundamental, porque eso pues desahoga un poco y despresuriza, como tú dices, la situación, y sobre todo en Morelos, que somos de izquierda de mecha corta, ¿no? Entonces claro, necesitamos tener muy claro el asunto, y quien pierda no lo sabemos hoy, porque además no va a haber perdedores y ganadores, y a título personal pues creo que todos sabemos cuál va a ser el sentido de la votación, pero el hecho de polarizar y decir, es que esta elección no se llevó del todo transparente, es que no se dio la difusión, es que se escondieron las casillas, son cosas que se empañan un poco el buen actuar que ya ha dejado precedente los órganos electorales en el país. Claro, y sobre todo que es el primer ejercicio fuerte que tenemos en materia de participación ciudadana fuera de un proceso electoral, ¿no? Que es una consulta en sí, la revocación, es la primera invitación que tienen los ciudadanos en este momento para participar, y me queda claro que como al ser el primer ejercicio, pues puede que se haga y tenga ciertas críticas que se pueden mejorar, pero pues hay que participar, que es lo más importante.
Consejero, y aquí bien hablabas al principio que era un ejercicio federal. En el Estado, ¿cómo estamos? ¿Ya qué estatus se encuentra este tema? Creo que es en competencia ahorita del Congreso, pero los beneficios que traerá para el Estado. Yo creo que, bueno, tenemos una ley de participación ciudadana que se aprobó y que también urge que pueda tener ahí un tocamiento. Recordemos que hubo una polémica también al artículo 19 bis de la Constitución que contemplaba algunos mecanismos que no venían en la ley y demás, pero bueno, en el INPEPAC lo que estamos es listos para trabajar con lo que tenemos, ¿no? Dentro de poco emitiremos ya los lineamientos precisamente para que la ciudadanía pueda ir promoviendo los diferentes mecanismos de participación ciudadana que correspondan. En este momento tenemos la ley de presupuesto participativo, sí, que se aprobó en el 2019, sin embargo nosotros tuvimos que presentar una controversia constitucional en contra de esa ley, de tal suerte que la Corte decretó una suspensión provisional a la aplicación de la ley porque violentaba las facultades del instituto. Mientras la Constitución Federal dice que los mecanismos nos corresponden a los órganos electorales su desarrollo, esta ley le daba esa facultad al Ejecutivo del Estado y a nosotros como coadyuvantes. Entonces estaban invadiendo a nuestra consideración la esfera de competencias del instituto, y pues para que haya una certeza, transparencia, imparcialidad, pues le corresponde a un árbitro que sea neutro, que en este caso somos nosotros. Que además el tema de los presupuestos participativos es un ejercicio muy interesante y que a final de cuentas Javier García aquí lo propuso, si no mal recuerdo, sí, el exdiputado de Morena, Javier García, buen amigo del espacio, y en el cual pues se faculta a la sociedad a que ciertos presupuestos puedan ser aplicados, una especie de consenso, o sea, de socializar los recursos. Entonces creo que es muy bueno, pero sí hay que depurar las letras chiquitas, porque dicen que las letras chiquitas va al diablo, ¿no? Entonces, claro, hay que hacerlo muy claro y muy preciso, porque si no es donde se va a terminar entrampando el asunto. Sí, por supuesto, y bueno, esa es la razón por la cual en este momento no se ha ejercido la ley de presupuesto participativo, hasta en tanto la Corte resuelva lo que corresponde. Oye, el tema de la revocación de mandato también aquí en el Estado de Morelos, que se tiene que armonizar y transitar, ¿no? Ahorita el Congreso pues ha vivido una, no parálisis, porque están trabajando de cierta manera, pero realmente temas torales pues no están transitando por el rompimiento que hay entre los dos bloques. Pero tú, ¿cómo consideras este ejercicio? Porque además hay un tema, todo el mundo le pone nombre y apellido a este mecanismo, ¿no? Y no, que si se va a ir el gobernador, ¿no? Y pues realmente un mecanismo de revocación de mandato es una evaluación para cualquier servidor público, no para el gobernador. Digo, si lo hace bien o mal, pues ya le pasó a Carrillo Lea, ¿no? Se terminó yendo. Pero es un mecanismo o debería ser, un mecanismo para evaluar a los servidores públicos, no para castigar políticamente a un adversario, ¿no? ¿Cómo lo ves? Lo que platicábamos igual al principio, tenemos que acostumbrarnos a una nueva realidad. En este momento la realidad nos dice que la ciudadanía necesita más instrumentos para participar. Sí. Y como servidores públicos debemos nosotros estar conscientes de que nuestro trabajo va a ser evaluado al 100%. Incluso hay jurisprudencia de la Corte que dice que tu trabajo puede ser evaluado así hayan pasado 10 años después de que te hayas ido, ¿no? Van a seguir evaluando la parte del ejercicio público que tuviste. Y eso es válido. Es que los mecanismos de participación ciudadana, Héctor, son fundamentales. A final de cuentas es el único, precisamente, mecanismo que tenemos como para poder gravitar en un ámbito político después del voto. Porque además la clase política se ha acostumbrado a que nosotros, los ciudadanos nada más van y votan, emiten su sufragio y lo demás déjanos a nosotros. Y no, hay que generar los mecanismos para retroalimentarnos como sociedad y eso que fortalezca nuestra democracia, ¿no? Bien, en el tema electoral, hace unos días o semanas el presidente anunciaba una reforma electoral en el cual el anuncio que da, ¿no?, es de que va a proponer que los consejeros del INE sean electos por el voto popular. Estaba hablando que la propuesta se iban a lanzar 60 personas que iban a buscar el sufragio. Y también hablaba del tema del Tribunal Electoral. ¿Qué decir al respecto sobre esta iniciativa que pretende impulsar? Hijo, lo primero, pues muy respetuoso de la propuesta que pueda hacer el presidente de la República, ¿no? No me toca a mí en este caso evaluarla como tal, sino le tocará a las cámaras de origen y ya después a los congresos locales. Se me hace riesgoso porque precisamente los órganos electorales, si algo les ha costado trabajo es irse profesionalizando. En el caso del INPEPAC, pues bueno, antes fue Instituto Estatal Electoral, tenemos personal con más de 20 años de trayectoria que conoce el trabajo de la mano con la gente
y que difícilmente alguien que solamente es popular y carece de conocimientos técnicos, pues podría llevar a cabo estas actividades, ¿no? Y sobre todo en el ámbito jurídico. El derecho electoral, si algo tiene, es un alto grado de complejidad. Y tan es así que, bueno, incluso hoy en día a algunos tribunales o salas les cuesta todavía trabajo entenderlo y se avientan unas resoluciones que muchos, sobre todo en la academia, cuestionamos de cómo es posible que hayan resuelto de tal manera, ¿no? Entonces, de pronto, que cualquiera persona, que está en todo su derecho, por supuesto, pero si alguien que no tiene las bases y no tiene el conocimiento y la expertise, pues no me quiero imaginar cuál es el tipo de resoluciones que van a sacar en su momento, ¿no? Van a emitir. Es un riesgo, ¿no? Para la misma democracia, porque al final de cuentas, lo estamos diciendo, el fortalecimiento de los órganos electorales es fundamental, es un pilar toral para la democracia. Entonces, si terminas yéndote por el más rentable electoralmente, que además, bueno, hay casos muy claros de que no es lo mismo un buen candidato que un buen gobernante, o en este caso, pues el electo para cierto posicionamiento. Entonces, yo también coincido contigo en que creo que es un riesgo muy alto para la sociedad el tema de someter este tipo de mecanismos a los órganos electorales, porque lo que necesitamos es legitimidad. Y si así, muchas veces, por ejemplo, la designación de magistrados, hablábamos el espacio pasado con el magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Francisco Hurtado, si es muy difícil y muy señalados de pronto cómo son designados algunos los magistrados y cosas así, porque se politiza. Imagínate meterlo en una tómbola y que salgan, o sea, por un tema democrático, no por quitarle la legitimidad, sino quitarle el profesionalismo y a lo mejor la factibilidad de dar los buenos resultados, que es totalmente diferente. Es otro tema. Sí, fíjate, en nuestro caso los consejeros electorales de los estados, incluso sobre los del INE, todos emanamos de un proceso de selección que va en un examen, ensayos, entrevistas y demás. Ni siquiera los consejeros nacionales del INE pasan por estos filtros. Entonces, de pronto, tú sacas una convocatoria para que participe todo aquel que cuente con una licenciatura y demás. Todos sabemos que finalmente los partidos políticos van a seguir mandando a sus gallos, Pues claro, ¿no? Y van a aventar a su carga. O sea, que si eso se busca para buscar una imparcialidad y que tengan el respaldo de la ciudadanía, pues evidentemente algo que no van a tener es imparcialidad. Es una realidad. Consejero, y regresándome al estado de Morelos, en el tema del presupuesto se está debatiendo, bueno, no se aprobó para este año, ya tuvieron acercamiento con los diputados, ¿qué les han dicho? Habrá esta ampliación presupuestal para que pues el INPEPAC pueda llevar esta carga económica. Mira, se ha tenido, mi compañera, la consejera presidenta, ha tenido el atino de buscar los canales y las puertas. Desafortunadamente no ha encontrado el eco, precisamente en el Congreso del Estado y en el Ejecutivo, pues también ha sido un poco difícil. Tenemos ahí a la espera de que se resuelva por parte de las autoridades, pues precisamente controversias que presentamos jurisdiccionales en el tema de ampliaciones presupuestales. Y bueno, pues estamos en espera de que se pueda resolver, tener la posibilidad de que se nos amplíe un poco ahí el presupuesto, porque muchas veces la gente dice, es que no están haciendo nada. Pues si conocieran realmente, como les decía la historia, de todo el trabajo que se hace en los órganos electorales, se darían cuenta que es un poquito diferente ahí la película. Y es impactante porque cuando están en campaña nuestros compañeros diputados, todos prometen y hablan bonito del INPEPAC, pero llegando lo primero que dicen es que gastan mucho, ¿no? El cuestionamiento. Oye, concluyendo ya, el tiempo es corto, pues no puedo obviamente dejarte preguntar. El próximo 10 de abril viene el tema de la revocación de mandato, un mecanismo muy cuestionado por el contexto político, no por en sí mismo este mecanismo ciudadano. ¿El INPEPAC está listo para hacer frente en la medida de la competencia y de lo que se le requiera? Sí, por supuesto. Incluso hemos estado participando en las capacitaciones del INE. Vamos a actuar como observadores electorales precisamente para ir y tener un contacto directo en cada una de las casillas que se presenten. Y el personal, bueno, también está listo para recibir todas aquellas señalamientos o situaciones que se pudieran presentar y llevar a cabo la oficialía electoral que corresponda. Oye, sabemos que a final de cuentas quien se comerá todo el pastel, para bien o para mal, va a ser el INE, se va a terminar con. Pero a final de cuentas, la propuesta del presidente es volver a traer las elecciones, esa es su propuesta, a nivel federal. Tenemos ejercicios muy, muy terribles. Ahora, por ejemplo, Héctor no se acordará del 88, en el cual lo que es un robo a despoblado, ¿no? Se cayó el sistema con Bartlett precisamente, y iba ganando en ese tiempo Cuauhtémoc
Cárdenas y de pronto termina ganando Carlos Salinas de Gortari. El tema a donde voy es preguntarte, ¿crees que la iniciativa de cambiar, de atraer los órganos electorales otra vez y centralizarlos, le merma la democracia en el país? Sí, por supuesto, ¿no? Nos ha costado mucho trabajo podernos de alguna manera mantener al margen de las corrientes e ideologías que puedan prevalecer, y de pronto pues eso opacaría un poco precisamente la independencia que los resultados. Eso mismo que decimos hace un rato, ¿no? Si voy a aumentar a los candidatos a consejeros o magistrados al voto popular, pues seguramente el partido que tenga más canicas es el que más va a respaldar a sus ciudadanos, por llamarlos de alguna manera. ¿Están listos para los embates que van a venir? Porque al final de cuentas a ustedes les va a tocar, en mucho o en poquito, les va a terminar tocando. Sí, no solo es el INE el que está de por medio, también los institutos electorales locales, y esto es más grave, a estos nadie los defiende, ¿eh? Ese es un tema. Todos hablan del INE y de Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y demás, pero los institutos de los estados nadie los defiende. Son los que normalmente están más desprotegidos. Exactamente, Héctor. La última y nos vamos, diría. Bueno, en esta parte, aquí en Morelos, ¿ha habido alguna denuncia que se haya presentado en contra pues de esta parte de la difusión de la revocación de mandato? No hemos tenido nosotros ninguna observación. Yo no sé si la Junta Local haya tenido algo al respecto, pero nosotros como OPLE no. Al contrario, tenemos en nuestra página micrositios y cada que ponemos en nuestras redes sociales promoviendo precisamente desde la ubicación de casillas en coadyuvancia con el INE hasta la sugerencia para que acudan a votar. Oye, una última pregunta y ya te estaba despidiendo, pero mucho en referencia a Héctor. El criterio para poner las casillas, porque una de las trampas o de los malos entendidos que dicen que están escondidas las casillas y que se pusieron casi de manera que la gente no concurra. ¿Qué criterios utilizó? O más bien, ¿tú crees que no es así, que están pues, haciendo un ejercicio tan transparente como siempre? Yo creo que el INE ha hecho su mejor esfuerzo, ¿no? Con las herramientas de que dispone, con el presupuesto que dispone y sobre todo, insisto, tomando en consideración que es el primer ejercicio de participación ciudadana fuerte que realiza el INE. Considero que ha hecho su mejor esfuerzo y le ha dado la difusión y la transparencia necesaria. Nadie se va a quedar sin la posibilidad de acudir a un centro de votación. Alfredo Arias, consejero del INPEPAC, te agradezco mucho que hayas venido como siempre. Gracias, Orlando, gracias. Sobre todo nos disipas muchos temas. El día jueves ya difícilmente podremos tocar temas de la revocación de mandatos, porque como además la ley electoral es tan endeble, no nos queremos meter en temas de interpretación y que por ahí nos vaya a llegar al rato un requerimiento por tocar mal o tocamos fibras sensibles. Entonces creo que vale la pena, que es un ejercicio en el cual pues, quienes quieran ir, que vayan, que no, pero que tenga la legitimidad y la tranquilidad de que este proceso se llevará de la manera más transparente posible, para que independientemente del resultado que sea, que para muchos ya es predecible, pues haya todos los elementos para decir, bueno, nuestros órganos electorales siguen poniendo el pecho a las balas y hay las condiciones para que de aquí al 2024 no haya necesidad de moverlos ni tocarlos. Y pues son los órganos que reconocieron la victoria de Andrés Manuel López Obrador, así de paradójico. Te agradezco mucho que hayas venido. Gracias a ustedes. Este espacio es un círculo de poder donde están los líderes de opinión.